Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes. Vamos a entrar a la escritura. Primera de Reyes, capítulo 12 va a ser nuestro texto en esta hora. Me estaba platicando un familiar que cierta ocasión uno de sus primos allá en el campo tenían dos lugares donde guardaban o donde pastoreaban a los ganados, y uno de los terrenos no tenía agua, así es que le dijeron al papá del tío: ¿sabes qué? Déjenos cercar un poquito parte de su agua para que nuestros animales tengan, no hay ningún peligro, estamos en confianza. Y aquel tío así le hizo. Así es que dejó que cercaran parte del agua, y pasados los años, hermanos, cuando se tenía que arreglar esa parte, esas personas que habían cercado dijeron que siempre no era prestado, que era de ellos. Y no quisieron soltar y estuvieron dispuestos a pagar abogados, estuvieron dispuestos a echarse en contra la familia, porque ellos, hermanos, se enamoraron de esa parte, de algo terrenal, al punto donde estaban dispuestos a matar. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque la historia que vamos a leer, hermanos, es de un hombre que fue bendecido grandemente por Dios, pero se enamoró más del cargo que de su mismo Dios. Y el cargo, hermanos, fue su piedra de tropiezo, y estoy hablando de Jeroboam. Ahí nuestro texto es Primera de Reyes, en el capítulo 12, en el versículo 25 al 28, dice la palabra de Dios: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas involucrándote en este mensaje, Señor, que toque nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes, Padre Celestial, como congregación a amarte siempre, a ponerte en primer lugar sobre todas las cosas, Señor. Te rogamos esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama el peligro de amar lo no amable. El peligro de amar lo no amable. Y quiero comenzar hablándole el temor de perder un estatus. Mis hermanos, ninguno de nosotros hemos llegado a este mundo con un futuro asegurado, con una vida gloriosa. La mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones muy complicadas, y si alguien tiene algo en esta vida y trabajó honradamente, déjeme decirle, ha sido muy complicado lograr algo, muy difícil lograr algo. Pero el problema, hermanos, no es lograr algo, sino poner eso que logramos en el lugar correcto. La mayoría de nosotros llegamos a la iglesia con unas vidas destrozadas por el enemigo, y no fue diferente con Jeroboam. Jeroboam, hermanos, en nuestro texto tiene un cargo, pero si usted comienza a leer desde el capítulo 11, del versículo 26 en lo adelante, usted comienza a ver la historia de Jeroboam, cómo él era un siervo de Salomón, y de repente, hermanos, Dios lo honra, Dios lo pone al mando en algunas cosas en el reino de Salomón.
Y posteriormente, hermanos, Dios le habla y le dice que le va a entregar 10 tribus de Israel. Y el otro reino solo se quedaba con Judá. Así es que este hombre, hermanos, llega sin tener nada, sin ser nadie, y recibe la honra de parte de Dios, primeramente a recibir un cargo en el reino. Posteriormente se convierte en rey, y una vez que está de rey, hermanos, comete este atroz pecado. Dios, hermanos, le entregó 10 tribus, pero su problema fue que se enamoró más que de Dios. Se enamoró, hermanos, del cargo. Se enamoró de lo que Dios le había dado. Él no estaba observando las bendiciones de Dios, él estaba observando lo que Dios le había entregado y enamorándose de lo que había recibido más de aquel que puede honrar y bendecir. Otro de los hombres en el cual podemos ver claro este ejemplo es en la vida de Saúl. Saúl, mis hermanos, dice la palabra de Dios que él andaba buscando las asnas cuando Dios envió a su mensajero para hablarle y decirle que lo iba a poner como rey en Israel, y de ser una persona no importante, de ser una persona, hermanos, que a nadie le interesaba, por así decirlo, vino a ser el rey de todo Israel, de las 12 tribus. Pero igual, hermanos, este hombre primeramente comenzó a enamorarse de su puesto. No estaba enamorado de Dios, no estaba enamorado de aquel que puede hacer todas las cosas, y comenzó a caer su reino. Lo peligroso, hermanos, de tener el espíritu de Saúl es que una persona, cuando quiere hacer algo en el reino de los cielos sin amar a Dios, lo único que va a amar es algo terrenal. Y con esto no quiero decir, hermanos, que la gente se tiene que ir de la iglesia porque no siente amar a Dios. Lo que la gente tiene que hacer es dedicarse a enamorarse de Dios, porque eso es lo más conveniente. Eso es lo que más nos conviene, mis hermanos, enamorarnos de Dios para poder dar un buen trabajo en el ministerio, para poder soportar los ataques en el ministerio. Todo tiene que ser con amor. Saúl, mis hermanos, él no tiene claro a quién agradecer o qué agradecer o qué amar. Él está enamorado de que es el rey de las tribus de Israel. Él está enamorado de un cargo que tiene, pero no está enamorado de su Señor. Él no está enamorado de Dios. Y cuando vienen con el chisme y le dicen que David está siendo honrado, Saúl, hermano, se llena de odio y quiere vengarse en contra de David. Y nunca paró de intentar matarlo, mis hermanos, porque David, hermanos, era un hombre que amaba a Dios, y a Saúl eso le molestaba. Cuando tú ves una persona en el ministerio que no ama a Dios, le molesta cuando ve que alguien ama a Dios y le sirve con amor. Le molesta. Es que esa persona me cae gorda, que no tiene nada que hacer, nomás está en la iglesia. Le molesta porque como él no puede amar a Dios y no puede entregar su corazón al Señor, le molesta que las demás personas, o que hay alguien que sí puede entregarse y que ponga en primer lugar a Dios. Y así estaba Saúl, molesto con David porque David amaba a Dios. Y cuando amas a Dios parece que las cosas se te dan, simplemente se te dan. Simplemente hiciste bien tu trabajo porque amas a Dios. Y no significa que no haya sido atacado ese trabajo. Déjame decirte, no hay ningún ministerio en la iglesia que no vaya a ser atacado. No existe ningún ministerio en la iglesia que el diablo no quiera derribarlo. Pero si tú no amas a Dios, pues ¿qué te puede detener a la iglesia? Así es que, mis hermanos, cuando nosotros como seres humanos nos aferramos a un estatus, ya sea económico o jerárquico, cometemos un pecado y vamos a, hermanos, a ver nuestros pensamientos distorsionados, nuestro corazón confundido, y nos podemos volver orgullosos, altivos, y pensamos que debemos de defender el puesto que alguna vez tuvimos, aún con nuestras vidas.
Y hay personas, hermanos, que aunque Dios mismo les está quitando ese estatus, estas personas no se dejan ganar ni por Dios. Créanme, muchas veces que Dios dice, te tengo que quitar eso porque te amo. Dios está ayudando a la persona, y cuando digo tengo es parte de un vocabulario, no es que Dios esté obligado. Así que Dios, hermanos, en algunas personas trabaja de esa manera y comienza a tratar enseñándonos si alguien está orgulloso, si alguien es orgulloso, si alguien es altivo, bueno, Dios trabaja humillándole. Pero hay personas que ni por Dios se dejan ganar. No, usted aquí no me va a ganar, yo soy fulano de tal y no me importa, no renuncio, no me rindo, no me entrego. Y lo triste es que las personas que no dan su brazo a torcer, por así decirlo, son las personas, hermanos, que más batallan para ver milagros en sus vidas. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de saber que todo se trata de Dios y no de nosotros. Todo lo que usted ve en el mundo se trata de Dios. Si usted quiere darle gloria a algo, le tiene que dar gloria a Dios. Si usted tiene que agradecer algo, es gracias a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo que se hace en la iglesia, todo lo bueno es para la gloria de Dios. Ahora, todo lo que tenemos, hermanos, es prestado. Es de parte de Dios, incluso nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, todo es un préstamo, nada nos pertenece. Y cuando tú avanzas con este pensamiento, déjame decirte, cada vez que te levantes y veas a tus hijos, vas a ser agradecido. Cada vez que te levantes y veas lo que tienes, vas a ser agradecido, porque entiendes que por pura gracia hemos amanecido bien. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, mis hermanos, Dios le da el privilegio a Jeroboam de ser rey de Israel. Y es muy fácil acostumbrarse a las comodidades. Y sé que también tenía muchas responsabilidades, pero también era el mandatario principal. Así es que tenía muchos privilegios. Y él, hermanos, tenía temor a dejar el reino. Tenía temor a perder algo que tú crees o que él creía que no merecía, o que creía, hermanos, que alguien se lo quería quitar. Y esto nos muestra una persona insegura de lo que Dios ha hablado, una persona sin fe. En el verso 26 dice la palabra de Dios: y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Este es el pensamiento, hermanos, que tiene Jeroboam. Dice la escritura: ahora se volverá el reino a la casa de David. Eso significaba que él iba a dejar de ser rey. La pregunta es: ¿cuándo Dios le dijo que le iban a quitar el reino? Hermanos, Dios le prometió a Jeroboam que se guardara, que hiciera las cosas bien, porque Dios, hermanos, lo iba a honrar. Dios lo iba a bendecir. Pero el problema, hermanos, es que él se enamoró del reino más que del rey. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjeme decirle, si no andamos en la voluntad de Dios, no podremos valorar ni podemos ser agradecidos por la misma bendición de Dios. Y la misma bendición de Dios, hermanos, si no tenemos cuidado, puede ser la misma que nos haga caer. Y no significa que Dios haya puesto algo que nos pueda afectar. Lo que estoy diciendo es que la misma bendición nosotros le podemos dar una vista diferente. Yo he escuchado personas que antes de conocer a Cristo no tenían ni un minuto para Dios, no tenían ni un minuto para sus padres. Y cuando vienen a Cristo, ¿qué creen que hacen? Los domingos se van a ver a sus padres. Oiga, hermano, no lo he visto en la iglesia. Es que ve que cuánto tiempo no vi a mis padres y ahorita tengo que aprovechar ya que conozco al Señor.
Así que una bendición, Dios le abrió los ojos a esa persona y pareciera que Dios se los abrió para que la regara nuevamente. Lo que estoy diciendo, hermanos, es de que Dios nunca nos da una bendición para maldecirnos a nosotros mismos. Es como cuando una persona también está pidiendo trabajo: Señor, dame un buen trabajo, dame un buen trabajo. Y de repente dejas de ver a esa persona porque ahora tiene un buen trabajo, ya no tiene tiempo para Dios. Ahí es el problema, cuando las personas no saben agradecer a Dios, ni saben valorar a Dios y poner a Dios en el lugar que pertenece en sus corazones. No significa que Dios ande buscando un lugar a donde morar porque no tiene a dónde vivir. Significa que a usted y yo nos conviene vivir en Cristo Jesús. Quiero hablarle un poco acerca de Jeroboam y su pecado, un pecado deliberado, hermanos, que él cometió deliberadamente. Dice en el versículo 27 y 28: si este pueblo se subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Es de lo que está haciendo Jeroboam. Primero Dios lo bendice y de repente esa tremenda bendición se convierte en un imán para su vida. Ya no está valorando a Dios, ya no está honrando a Dios, no está diciendo: seamos agradecidos con Jehová, vamos a servirle, vamos a adorarle, no importa si nos tenemos que ir con Roboam. Lo que él está pensando es que el reino puede ser quitado. Y hemos visto personas, hermanos, que ven a Dios como una amenaza a sus propios intereses. Dice la palabra de Dios que él pensó: si este pueblo sigue adorando a Dios, se van a ir. Si este pueblo sigue honrando al Señor, me van a abandonar a mí, se van a ir con el otro reino. Conocí una persona hace unos años en la iglesia de Puebla, y esta pareja, uno de ellos era cristiano, una pariente mía no era cristiana, y cuando nosotros nos conocimos comenzamos a llevar una buena relación. Y nosotros, Lupita y yo, éramos cristianos nuevos. El novio de esta parienta era un cristiano de tiempo, y veíamos que noviaron y nosotros escuchábamos acerca del noviazgo cristiano y comenzábamos a platicar, y de repente ella comenzó a sincerarse con nosotros y nos decía: oigan, ¿y esto por qué se hace? Y comencé, lo poco que nosotros sabíamos lo dábamos, le explicábamos. Y oiga, ¿y por qué el pastor dijo que no podíamos hacer esto y aquello y esto que el otro? Y nosotros enseñándoles que Dios enseña de pureza, enseña de santidad. Y lo que descubrimos, hermanos, es de que la persona que era cristiana, este hombre que era cristiano, no le convenía enseñarle de Cristo a su novia porque se le iban a acabar algunos intereses emocionales o carnales, mejor dicho. Así es que nunca le decía la verdad respecto al reino. Nunca iba a hablarle él de pureza a la novia porque no le convenía. Y hay muchos cristianos, hermanos, que ven a Dios como una amenaza a sus propios intereses. No es que si nos rendimos a Dios no podemos agarrar ministerio, porque si nos rendimos a Dios va a ser más difícil. Tenemos que estar en todos los servicios, tenemos que ir a la oración, tenemos que estar muy atento a todo eso. Qué bueno fuera que consideraran todo esto. Pero mucha gente no se acerca al ministerio porque ven que Dios puede alterar su mala manera de vivir.
¿Cuántos me escuchan? Eso es lo que está viendo Jeroboam. Jeroboam dice, si este pueblo sigue yendo a alabar a Dios, se van a ir. ¿Y por qué piensa eso? Porque él ya no está conectado con el Señor, tal vez. Porque él ya no está haciendo que el pueblo alabe al Dios Todopoderoso. Jeroboam está preocupado y dice, ya sé cómo los voy a mantener en mi reino. ¿Sabe qué dijo Jeroboam por inspiración diabólica? Los voy a separar del Dios Todopoderoso. Así a cualquier persona la tenemos controlada. ¿Cuántos me escuchan? Eso es lo que dice el diablo. Cualquier persona que desconectemos de Dios está controlada. Fíjese lo que dice el versículo 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y ponga atención aquí a lo que dice. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. En pocas palabras, ya sacrificaron mucho al Señor. Mucha iglesia que no. Mucho tiempo en la iglesia. Puro ministerio, pura iglesia, puro estar allá. Esto es algo aburrido, algo tedioso. Hay muchas cosas que hacer en casa. Y lo que una persona sí ofrece es idolatría. Dice Jeroboam, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. Ahí está el trabajo, ahí está la ocupación, ahí está lo material, ahí está la inmoralidad, algo puede haber. Dice la escritura, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de Egipto. Qué falso, ¿verdad? Lo que este hombre perverso no solamente los está desconectando de Dios, sino que al pueblo le está diciendo, estos becerros fueron los que los liberaron de Egipto, no Dios. Yo me acuerdo que cuando el Señor sanó a mi madre de cáncer, estuvimos orando, estuvimos peleándola. Alguien aquí ha de saber lo que es estar en oración por alguna persona que está en una situación difícil. Y estuvimos orando por un largo tiempo. Mi pastor todavía no era mi pastor, era mi primo, el primo pastor le decía. Y él iba a ver a mi madre y oraba por ella, y orábamos nosotros allá en Estados Unidos, toda la iglesia de allá estaba orando por mi madre. Y cuando ella vuelve a hacerse nuevamente estudios, los médicos dicen, señora, usted está más sana que yo, le dice el médico. Pudimos experimentar o pudimos ver, ella pudo experimentar, nosotros pudimos saber de ese tremendo milagro. Pero ¿qué cree que dijo el diablo? Una vez que estábamos platicando, alguien se acerca a mi madre y le dice, ay, le estuvimos orando todo el tiempo a la Virgencita y te sanó. Yo dije, te reprendo, Satanás. El que está en el cielo es el que hizo el milagro, no la chalupa. El que está en el cielo es el que hizo el milagro. Él es el Todopoderoso, el que tiene dominio sobre todas las cosas. Y eso mismo está haciendo Jeroboam. No, el que te sanó, el que te sacó de Egipto, el que abrió el mar, el que hizo que se tragaran a los hijos de Coré o a todos los de Coré, el que hizo todas esas hazañas, fueron estos 2 becerros. Agradézcanles. Y obviamente el pueblo ya estaba corrompido al grado donde no pudieron ver lo que su líder estaba haciendo. En el versículo 29 en lo adelante dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne de la que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes
para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. La Escritura nos habla de toda la abominación de Jeroboam. Cuando usted comienza a leer la Biblia, usted puede ver que Jeroboam era de lo vil, de lo menospreciado, y Dios lo sentó entre los príncipes. Pero Jeroboam no quiso voltear a ver a Dios, se enamoró de un reino, se enamoró de lo terrenal, y cuando tú estás enamorado de este mundo no puedes compartir ese amor con nadie más, o no puedes compartir el corazón con nadie más. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. No dice: ahí me guardas un pedacito, una esquinita, después de Juan, de Pedro, de Chucha, de Chucho, ahí me guardas un pedacito. No, el Señor dice: dame tu corazón. Si yo tengo el control de tu corazón, déjame decirte, no vamos a permitir que nadie afecte ese corazón. Pero Jeroboam, hermanos, él todo esto lo hizo de una manera astuta, de una manera, hermanos, abominable hacia el Señor. Y usted puede leer en casa el capítulo 13, cómo Dios manda a un profeta a amonestar a Jeroboam, y así como lo amonesta, así se cumple el juicio sobre él. Pasaron muchos años y a veces tú dices: es que yo no veo justicia, pastor. Deja que pasen los años, solamente deja que pasen los años. Eso sí, no te sientes a ver, porque no es tu problema. Nosotros no somos puestos aquí para ver cómo Dios juzga, solamente suelta. ¿Cuántos me escuchan? Algo que nos llama la atención, hermanos, en el versículo 28 es que dice la Escritura: habiendo tenido consejo. Lo que él estaba haciendo no solamente venía de él. Él tuvo temor de perder. Él tuvo temor de dejar su estatus. Inmediatamente buscó un consejo. Y el consejo, hermanos, lo ayudó a ejecutar el pecado más terrible del mismo. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, cuando sientas que pierdes un estatus, cuando sientas que pierdes algo en tu vida, cuando sientes que estás perdiendo, acércate a buscar consejo. Pero sé sabio al buscar el consejo. No sea que te digan lo que le dijeron a Jeroboam: apártalos de Dios, aléjalos de Él para que te sigan a ti. Un mal consejo recibió Jeroboam y le salió muy caro. Mis queridos hermanos, Dios nos libre de ser piedra de tropiezo. Dice el Señor que más le vale a una persona atarse al cuello una piedra de molino y aventarse a lo más profundo del mar, antes de hacer caer a una de las más pequeñas criaturas de este mundo. Oh, mis hermanos, qué terrible es desviar a un pueblo en pos de los ídolos, o en pos de la rebelión, o en pos, hermanos, del enamoramiento hacia el mundo. Qué terrible es. Qué triste es aquellas personas que están jalando a la gente al mundo y están trabajando para el maligno. Pero más triste es, hermanos, que personas que conocieron a Dios y que tienen privilegios grandes en el reino de los cielos, no podamos entender y agradecerle al Todopoderoso. Mis hermanos, no podemos amar lo que no debe de ser amable, o lo que no puede ser amado. No te puedes enamorar de algo material, no te puedes enamorar de un estatus, no te puedes enamorar de nada antes de estar enamorado de Cristo, porque es Él el que te va a dar el verdadero amor hacia las cosas que se pueden amar. Pero Dios nos libre
de amar algo terrenal. Dios nos libre de amar algo que pudiéramos decir es que es mi negocio y lo amo más que a mi vida, o es la fuente de mi salario, la fuente de ingresos. Ni siquiera los hijos, nada se puede amar antes que a Dios, porque nos vamos a equivocar. Jeroboam tenía miedo de perder el reino, un reino por el cual nunca él trabajó. Dios le dio ese reino. Él no trabajó ni tuvo que irse a guerras para poder ganar gente. No. Dios se lo entregó. Igual que Saúl. Nunca trabajó por ese reino, nunca se levantó un día y dijo: voy a vencer primero a aquel pueblo, me voy a armar de gente y los vamos a dominar y vamos a hacerle guerra y vamos a tener victoria. Nunca hicieron eso. Dios les entregó el reino de Israel en el orden que Dios deseaba, en el orden perfecto, pero ellos desviaron su corazón y en vez de amar a Dios, amaron las propiedades, amaron los cargos, amaron a los hijos, a los padres más que a Dios, y eso hizo que se desconectaran del Señor. Y cuando ellos quisieron proteger a sus hijos o a la familia, se dieron cuenta que en las manos del maligno no puede haber sanidad, ni restauración, ni paz. Pero en las manos de Dios, hermanos, usted y yo estamos seguros. Así es que le he predicado en esta tarde el peligro de amar lo que no es amable. Hay un peligro de enamorarse de lo que no se debe de enamorar. Enamórese de Dios y así podrá valorar todo lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta hora. Todo rostro.